Buenas. A ver, para. Uy, han Hola, tocado. Roberto. ¿Cómo andas? Han tocado el. Para, ahí. La cámara la han tocado y no tiene posibilidad de. A ver ahí. ¿Ahí está bien? No, ahí se ve. Ahí está. Ahí está bien. Bárbaro, sí, porque quisieron poner un disco rígido nuevo y no. Bien, escúchame una cosa, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Gracias, Rosela. ¿Qué tal tanto tiempo? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cuántos somos? ¿18? A ver, ¿Cuántos son en criminología? Perdón que pregunte. bastantes. Ok. Fue como decayendo el No, número de no. partes a medida que iban El avanzando las doctor clases. Besone dijo el otro día que eran 10, o sea que me puedo sentir bastante... Bien. No, sí, está bien. A Matías también lo tengo. Y después... Y esto es con... ¿cómo es la o sea, la cantidad de personas que están acá son como los presentes? No, ¿no? Y si no tienen el Claro, sí. 75% no pueden rendir. Ah, ¿sí? No sé si se toma asistencia, tenía entendido que no. Ok, Facundo se ríe porque sabe que yo sería partidario. Bien, bueno, a ver, sé que tengo 1:30, voy a tratar de hablar con Facundo. Hoy tomamos la responsabilidad de, en este curso, me veo muy cerca, vos sabés que no sé qué pasa con la cámara. Tomamos la responsabilidad de hablar de dos temas, sobre todo principales, que nos parecen a nosotros y que nos gusta bastante, que es el tema de la problemática de la ejecución desde el punto de vista, o sea, es una temática dentro de lo que ustedes pueden haber visto de cárcel. Nosotros vamos a hablar de ejecución y de toda la parte normativa, sobre todo lo que tiene que ver con la ejecución. Y después, la clase que viene, también vamos a ver toda la problemática del sistema de responsabilidad penal juvenil o derecho penal, o mal denominado derecho penal de menores. ¿Está? Sé que tengo 1:30 y voy a tratar de... Yo no, a ver, quiero dar también participación a mi compañero. Lo que pretendo en realidad de ustedes es que participen, y si no comparten algún tipo de idea o de principio que uno postula, me lo digan y lo vamos viendo y vamos intercambiando ideas. Porque esa sería la idea para trabajar en estos 2 días. ¿Está? Perdón, Roberto, ¿puedo sumar algo? Sí, dale. Tal vez el que quiera, sin compromiso, porque obviamente no es obligatorio. Está bueno si prenden la cámara, más que esta materia, la idea es un poco que sea el ida y vuelta, intercambiar opiniones, para también sentir que uno le está hablando a alguien. El que puede y quiera, bienvenido sea. ¿Está? Bueno, gracias Agustina también. Bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar a hacer catarsis para luego sí empezar a hablar de la problemática normativa. Tengo que expresar seriamente que considero desde hace algún tiempo ya que la cárcel en realidad no cumple con ninguna de las funciones declaradas, que generalmente el colectivo social puede llegar a tener. No está de todo claro, no está del todo preciso que la misma intimide, tampoco que corrija, y si lo hace, si corrige a alguien con el buen sentido de la palabra corrección, ¿no? Que se entienda bien, es muy a pesar de ella. Sí tenemos constatado que
tiene determinados efectos que ustedes ya vieron, creo que hablaron con el doctor Besone, de toda la problemática de prisionización. Esto es socialización negativa, estigmatiza a los que pasan por ahí. Miren, algo muy claro, a toda aquella persona que pasa algún tiempo prisionizado, se le dificulta de manera concreta y directa su reintegro a la comunidad libre, ya que le cuesta, si bien ahora en pandemia es muy bajo el índice de ingreso laboral, a estas personas se les dificulta aún más. Aparte, el manejo que posee o que tiene el sistema carcelario, ese sistema de premios y castigos, ¿no? Ustedes eso ya medianamente lo han trabajado o lo han visto. Vamos a reforzar esa situación, y con esta lógica de premios y castigos se establecen lo que comúnmente se denomina esas obediencias fingidas, se somete a algún tipo de violencia, tortura o condiciones inhumanas de detención. Después, si queremos, si a alguno le interesa, la problemática es el tiempo, y que ustedes el viernes, si no me equivoco, rinden el parcial, tenemos fallos con Facundo y demás, en los cuales podemos demostrar que, por ejemplo, ya en el 2017 y 2018, la Cámara Nacional de Casación Penal consideraba que las prisiones que están establecidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo las prisiones federales, las personas que se encontraban detenidas, estaban en condiciones infrahumanas. Bueno, dicho a título de introducción, vamos a hablar o tratar de establecer cuáles son los principios sobre los que debería y se debe asentar lo que comúnmente se denomina el derecho o la ejecución penal. Tres son los principios: el principio de humanidad, legalidad y el de judicialidad. A este último es el que, junto con mi compañero, vamos a tratar de profundizar en este breve tiempo que nos toca hablar. Bien, teniendo en cuenta este primer principio, o a modo introductorio, el principio de humanidad, debe primar la idea o el entendimiento de la humanidad de las penas como principio limitador del poder constituido. ¿Sobre qué base? Sobre una base específica, que es la que vamos a denominar sobre la base de la racionalidad. Las penas deben ser racionales. Y una constatación de que las penas deben ser racionales es el abandono, ¿no?, que en el avance del derecho penal se hizo de aquellas formas drásticas de punitivismo, o esas penas premodernas que eran las comúnmente denominadas las penas corporales. No puede dejar de tenerse en consideración, sobre todo en la actualidad, y a partir de los continuos embates que viene sufriendo a partir de lo que ustedes ya han visto, de estas campañas de ley y orden, ¿no es cierto? Y el retorno, y aquí algunos podrían presentar algún tipo y me gustaría discutirlo, espero poder hacerlo, y a partir del retorno de la víctima como elemento central de una concepción criminológica ya del otro, planteándolo la víctima, si bien uno puede estar de acuerdo en que la víctima venga al proceso a los fines de recomponer el conflicto, pero no se puede invitar a la víctima a que venga al proceso a saciar su venganza. Me parece que esos son elementos que tenemos que tener bien en claro. Uno puede pretender y querer que la víctima ingrese al proceso a los fines de recomponer el conflicto, y entre todos los que se ha establecido el conflicto se pueda recomponer el mismo, y no invitar a una persona, en este caso elemento central, la víctima, a los fines que busque venganza sobre todo el cuerpo de la persona.
no resulta, y en este entendimiento considero que no resulta tolerable que en un marco de estrictas garantías que debe tener no solo el proceso, sino que esas garantías deben también sustentarse y garantizarse en la ejecución de la pena, que una persona, por estar cumpliendo una pena, quede huérfana del proceso de garantías que debe tener, sobre todo para cumplir uno de los fines esenciales de la pena, establecidos en el marco de nuestra Constitución Nacional, que es la resocialización. Mal puedo yo resocializar a alguien que no solo lo encierro, sino que me olvido y creo que solo y por sus simples circunstancias se va a resocializar. Bien, ese sería respecto del principio de humanidad. Con relación o respecto al principio de legalidad, no se configura este principio de legalidad pura y exclusivamente como una garantía de seguridad jurídica. Esto tiene y encuentra referencia normativa en normas ya sea generales del derecho penal, como así también normas del derecho procesal penal. Este principio de legalidad tiende a la preservación, conservación y garantía de derechos a saber cómo la vida, la libertad, la seguridad, la integridad, la higiene. Y bien sabemos que a través del artículo 75, inciso 22, esto se encuentra sobre todo la introducción de todo lo que comúnmente denominamos derecho convencional, a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, ni que hablar de otro de los principios básicos del principio de legalidad, que es la igualdad ante la ley, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos y el Hombre. Ahora bien, vamos a ocuparnos específicamente y le vamos a dar mayor entidad al tercer principio que consagra estas situaciones en particular, que es el principio de jurisdiccionalidad. Este principio consiste en asegurar que todas las decisiones que se tomen durante la etapa de ejecución y que signifiquen, y presten atención, y que signifiquen una alteración en la determinación de la pena, sean tomadas por un juez, un órgano judicial independiente de la administración que aplique las decisiones que tengan que ver con esta alteración en la determinación de la pena, basado en garantizar los derechos que deben respetarse a todo recluso. A ver, nuestra Constitución Nacional específicamente lo establece cuando dice que ningún habitante de la nación argentina puede ser privado, y vamos a hablar o agregarle algún dato normativo, debe ser privado de la dignidad humana. Toda vez que ya este tipo de personas tiene una restricción significativa en sus derechos, que es la pena y sobre todo la privación de la libertad, implica una restricción altamente gravosa de la libertad locomotiva de una persona. Debo hacer algún tipo de mención histórica en el cual antes, por ejemplo, el año 99, la ejecución penal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tomo como dato histórico el año 99, toda vez que en el año 99 fue sancionada la ley 12256, que es la ley de ejecución penal que rige en nuestra provincia de Buenos Aires. La problemática jurídica que se establecía respecto de aquellas personas privadas de su libertad encontraba un sustento, digamos, doctrinario en lo que, y aquí lo único que les pido es
si alguno abre el micrófono para yo situarme a ver si puedo seguir o no, es, ¿todos dieron administrativo? Sí. Gracias, No, no sé el Agustina. resto, yo no. Ok. ¿Y procesal penal cómo vamos? Yo soy colaboradora ahí, pero bueno, mucho no puedo hacer. Ok. Bueno. O sea, la gran mayoría no tiene administrativo ni tampoco procesal penal. Bueno, bárbaro. Entonces, voy a tratar de hacer una explicación simple. En el derecho administrativo existe en la actualidad una doctrina que se denomina de la relación de sujeción especial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay determinadas situaciones en las cuales los ciudadanos, si bien digo, los ciudadanos, tienen una relación inferior debido a su trato especial con una entidad superior que es el Estado. ¿Está? O sea, tienen un debilitamiento o aminoración de sus derechos garantizados constitucionalmente. En virtud, ¿no?, del contrato social, podríamos decir, en virtud de esta relación de grave limitación del principio de legalidad y garantía judicial. Entonces se establecía que aquellas personas que estaban privadas de su libertad y que tenían sentencia firme, se regían por esta doctrina de relación especial. Es más, los juzgados y las cámaras de apelaciones, una vez firme la sentencia, establecían que esa persona detenida estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Y su relación se regía por este principio de relación de sujeción especial. Es interesante, aconsejo su lectura, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Gustavo de Sí, en el cual esta persona privada de su libertad en una unidad del norte de la República Argentina, si no me equivoco era la unidad 7, al ver restringidos sus derechos, especialmente el derecho a la comunicación, toda vez que el servicio penitenciario pretendía que él entregara sus cartas abiertas para que el servicio penitenciario pudiera ejercer el control sobre lo que decía, y también le abrían la correspondencia a ver qué es lo que le decía el destinatario de esa carta, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó que las normas reglamentarias que establecían, hoy por hoy no se puede creer, pero que establecían que un interno privado de su libertad en una cárcel federal debía entregar la carta abierta para que el servicio penitenciario pudiera ver qué es lo que comunicaba de lo que pasaba adentro o qué otra cosa podía comunicar, estableció que esas normas reglamentarias, resultaban inconstitucionales toda vez porque era un exceso, ¿no?, de las facultades reglamentarias que podía tener el Poder Ejecutivo respecto a una persona privada de su libertad. A ver, hago mención, si bien el derecho de la ejecución penal tiene un anclaje normativo en el derecho europeo continental, cito, España, Alemania, Francia también, vuelvo a decir que era habitual, yo tengo varios años ya de trabajo en el Poder Judicial, era normal que uno se desentendiera de la persona una vez que quedaba firme la sentencia. Venían los reclamos por alguna situación y uno le decía, mire, ¿sabe qué? Nosotros no podemos intervenir porque está a disposición del Poder Ejecutivo en el caso de la provincia de Buenos Aires provincial o en el caso nacional. ¿Está? Esta situación hoy por hoy es inaceptable. Por eso, la ley 12256, vuelvo a repetir, en el año 99 en la provincia de Buenos Aires, crea como órgano jurisdiccional que va a entender en toda la problemática de ejecución al juez de ejecución.
Si quieren ustedes, y no me parece mal decirlo, la ejecución se inscribe en un sistema netamente garantista y viene a llenar un vacío que ya varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana había establecido como intolerable. Digamos que el juez de ejecución es creado dentro de lo que en procesal penal se determina o establece como esas garantías intrasistemáticas y orgánicas del sistema penal. La primera de ellas es la temática de la jurisdiccionalidad respecto de las resoluciones del juez de ejecución en un sentido amplio. Es una consecuencia, si se quiere, necesaria, dicen algunos autores, del principio de legalidad, sobre todo en la etapa de ejecución. Significa, si se quiere decirlo de otra manera, que los jueces deben controlar la vigencia de todos los derechos que gozan las personas en el marco de un proceso de una persona que sufre su prisionización. Es decir, todas las decisiones que se toman en etapa de ejecución y que impliquen, y resalto esto, y que impliquen una determinación, una alteración en la determinación de la pena, deben ser tomadas por un juez. Un órgano judicial, o si se quiere, en realidad no, un órgano jurisdiccional independiente de la administración y que en el proceso que se enmarque se respeten todas las garantías de procedimiento. Ya van a ver ustedes, lo va a hablar Facundo, toda la problemática de las faltas y de la problemática que se produce cuando una persona se encuentra privada de su libertad y hay algún, digamos, hecho controvertido con el personal penitenciario. A través de la ley 12256 y la 24660 a nivel nacional se considera indispensable e insustituible el magistrado de ejecución, en la medida que ciertas decisiones que se pueden tomar en el ámbito de una persona que está cumpliendo una pena, a saber, libertad asistida, semidetención, egresos, que modifican de forma cuantitativa y cualitativa la pena, deben ser, ni que hablar de la problemática, la temática de la libertad condicional, deben ser tomadas por un juez. Y deberíamos, ¿cómo ando de tiempo, Fede? Facu. Recién va media hora de clase, van a ser las 7. Bien. Yo bueno, no tengo... y debo agregar algo. Aparte, considero que el juez de ejecución debe intervenir y debe ser una persona totalmente independiente del que dictó la pena y del que instruyó. Y con esto quiero decir, en el proceso de menores, que lo vamos a ver mañana, consideraría muy adecuado que se respetara esta situación, la cual no se respeta. ¿Está? Ni que hablar con relación a lo que estamos hablando del juez de ejecución, es quien debe garantizar lo que está consagrado en los pactos internacionales, a saber, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es que se debe, él debe ser el garante de que no se le pueda imponer a una persona privada de su libertad que se encuentra cumpliendo pena, ni que hablar a un procesado, que se le impongan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aparte, debe garantizarse que
una persona privada de su libertad pueda recurrir a un juez con el fin de que se protejan todos y cada uno de sus derechos. Respecto de esto, me parece muy valioso lo que ha establecido el legislador bonaerense, creando una competencia amplia y difusa en materia de ejecución. ¿Por qué digo que la competencia es amplia y difusa? O si se quiere, es una competencia compartida. En realidad la competencia es amplia y difusa porque esta situación viene a reconocer la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires, la República Argentina, en que su gran mayoría de las personas privadas de su libertad son personas procesadas y no condenadas. Más del 60%, siendo buenos, de las personas privadas de su libertad son personas que no tienen sentencia firme. Por eso van a observar ustedes que en la ley se establece que puede intervenir tanto el juez de ejecución como cualquier otro juez, haciendo la salvedad de que debe tener una proximidad cierta con la persona que se encuentra privada de su libertad. Punto y aparte. Proximidad cierta, tema a ser tratado ahora por la problemática de pandemia. Hoy parecería ser que se salva la circunstancia a través de los medios telemáticos. Ahora, si una persona se encuentra privada de su libertad y va a denunciar algún tipo de maltrato por el servicio penitenciario, opinión personal, ¿está? Y lo someto a lo que, si quieren, lo podemos discutir. Me parecería que la temática de el no traslado producto de esta situación podría provocar algún tipo de disminución de su libertad para manifestar lo que realmente le pasa cuando se encuentra privado de su libertad. ¿Qué opinan ustedes? ¿El juez de garantías qué rol cumple? El juez de garantías, estamos hablando de dos etapas, ¿viste? Por eso pregunté quién había cursado procesal penal. Hay, digamos, diferentes etapas en el proceso penal. Tenés las etapas de conocimiento, que ahí interviene el juez de garantías, ¿está? Y después tenés toda la problemática de el juicio, que ahí interviene, si son delitos leves, podríamos llamarlo de forma lisa y llana, intervendrá un juez correccional, y si son delitos graves, puede intervenir un juez de tribunal de forma unipersonal para imponer una pena, en el caso de un acuerdo de juicio abreviado, menor de 15 años, y cuando es una pena superior, interviene el tribunal en pleno. ¿Está? Cuando la sentencia queda firme, ahí comienza a intervenir el juez de ejecución, que es de lo que estamos viendo ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Y a ver, la prisionización en la etapa de conocimiento cumple una función diferente a la etapa de ejecución. La prisionización de una persona en la etapa de conocimiento es a los fines de garantizar el proceso y la sujeción del mismo, la sujeción del imputado al proceso. ¿Está? En cambio, en la etapa de ejecución es a los fines del cumplimiento de la pena y con la teoría de la pena que el Estado sostenga. En nuestro caso, está tanto declarado en la Constitución Nacional, que es la prevención general positiva, con las discusiones que podemos dar, que ya la dieron en penal parte general, de cuál es la pena que uno puede sostener o no. Particularmente pienso que, ya lo saben, es una teoría mixta de la pena. No creo que sea sola y exclusivamente la prevención general
prevención especial positiva. ¿Bien? Una consulta. Sí, dale. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfecto, Elina, O perdón. sea que, sí, está bien. O sea que antes de los jueces de ejecución penal, toda la etapa del cumplimiento de la pena, las garantías quedaban en manos del sistema penitenciario, nada más. No, a ver, pará. El tema es, ¿Le puedo responder, Roberto? Aguantá. El tema es así. Hasta antes del año 96 sucedía una cosa. ¿Está? Hasta antes del año 96 en la provincia de Buenos Aires, un preso que tenía sentencia firme, ¿ok?, quedaba a disposición del Poder Ejecutivo. Lo mismo que sucedía hasta el año, en plena etapa de la represión militar. ¿Bien? Bien. A partir del año 96 se crea a través de la ley 12256 el estatuto del juez de ejecución. Durante toda la etapa de conocimiento y la etapa de juicio, una persona que se encuentra privada de su libertad está a disposición, ya sea del juez de garantías o del tribunal o del juez correccional. Una vez que la sentencia está firme, esa persona se la coloca, específicamente se dice así, y se establece así en el Código de Procedimiento, a disposición exclusiva del juez de ejecución. ¿Bien? ¿Te pude responder? Sí, sí, en realidad me llamaba la atención que antes todas las garantías estaban, digamos, en manos de... Eso me llamaba la atención. Bueno, y yo lo que quiero ahora, Facundo, por favor, cuando hablen del problema de las faltas que se producen, todavía, no creas que el servicio penitenciario dijo, ¡ay, qué lindo! Vino el juez de garantías, estoy totalmente de acuerdo que trabaje conmigo y que revise mis decisiones. No te vayas a creer. Facundo es bastante crítico y ya lo van a... Espero que lo vean en ese sentido. Bien. Una de las temáticas, y para cerrar este tema, lo que tiene que quedar en claro es que, por ejemplo, un tema interesante a determinar, sobre todo por esta situación de lo que comúnmente se denomina criminología mediática, es qué papel juega las partes, entiéndase, defensor, fiscal, y actualmente a través de la ley 15.232, que es la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires, las partes, sobre todo teniendo en cuenta la diferenciación entre etapa de conocimiento y etapa de ejecución. No puedo decir todos saben, pero en la etapa de conocimiento, el fiscal juega un rol preponderante toda vez que es el titular de la acción. O sea, lo que vos preguntabas recién es que el juez de garantías resuelve teniendo en cuenta lo que requiere tanto la defensa como el fiscal. Aquí, en la etapa de ejecución, es diferente. Toda vez que el juez de ejecución actúa de oficio, es decir, es él el que resuelve y puede estar en disidencia con lo que dice tanto el fiscal como el defensor. Ejemplo, puede acordar una salida transitoria a la cual el fiscal se haya opuesto. Puede denegar una salida transitoria requerida por la defensa y aún, Facundo me va a poner fea cara, y aún que esa salida transitoria haya sido aceptada por la Fiscalía. Hay fallos en esa situación. Lo que quiero que se entienda es que en la etapa de ejecución es diferente a lo que sucede en la etapa de conocimiento, toda vez que el juez de ejecución actúa de oficio y lo que sí
no pierde la persona privada de su libertad de los derechos de asistencia letrada, ofrecimiento de prueba, garantía de como mínimo la doble instancia. Sobre todo, estas situaciones las va a detallar mi compañero cuando hablen de la problemática de las sanciones disciplinarias. Situación también que me gustaría hacerles una mera mención es la problemática que existe respecto de aquellas situaciones que comúnmente se denominan los habeas corpus correctivos, establecidos por la ley de habeas corpus, la ley 23098, en los cuales se permite, o sea, está establecido sobre todo el habeas corpus correctivo como una solución rápida que permita una protección eficiente de los derechos a los cuales se puede ver, digamos, vulnerada una persona. Cito como ejemplo de habeas corpus correctivo, los que cursaron Penal 1 conmigo van a hacer alguna risa. Por ejemplo, el caso Berbisky es un paradigma de habeas corpus correctivo. Y acá en la ciudad de Mar del Plata podría darse la problemática del habeas corpus correctivo, al menos yo tengo, no voy a hablar de menores porque lo vamos a ver mañana, pero por ejemplo, la temática de los problemas sanitarios que se establecen en la unidad penal 15 respecto del agua. Que se establecen o se dan recurrentemente, desgraciadamente. Con respecto a la tramitación de los incidentes que se plantean por la problemática de encierro, debe tenerse presente que las actuales reformas en las leyes de ejecución y sobre todo en lo denominado ley de víctimas, a saber, a nivel nacional, la ley 27.372 en sus artículos 5 y 12, y en la ley 15.232, dictada, o está en el boletín oficial del 18 de enero, muy nuevita, 18 de enero del 2021, específicamente lo que hace a la ejecución, sus artículos artículo 7, apartado 12, puntos 1 y 2, y sobre todo en el artículo 13, en los cuales se las debe citar, se las debe notificar y se las debe preguntar. ¿Está? Y hago la salvedad que al menos la sala 2 y la sala 1, antes del dictado de la ley 15.232, Facu, corregime si estoy mal, si son la sala 1 seguro, ¿está? Y la sala 2 casi estaría con seguridad, revocaban cualquier resolución antes de la sanción de la ley en provincia en materia de ejecución en los cuales la víctima no fuera citada previamente y notificada con posterioridad a la toma de resolución. Bien. Otra situación particular que prevé nuestro Código de Procedimiento y también establecida en la ley 12.256, perdón, es la que regula, por ejemplo, el artículo 502 de nuestro Código de Procedimiento, que es la posibilidad de diferir la ejecución de la pena cuando el imputado se encontrare gravemente enfermo y la permanencia durante el encierro, tomando en consideración esta situación de la cual se produce a raíz de lo que comúnmente se denomina estrés carcelario. Facundo va a hablar con ustedes con la problemática de los celulares y las detenciones. Sobre todo esta temática de la posibilidad de suspensión o postergación del cumplimiento de pena,
teniendo en cuenta cuál es el fundamento también de la pena, que no es otro de la resocialización. Perdón. Entonces, para terminar y darle paso a mi compañero, podríamos decir que tanto la ley 24660 a nivel nacional, que es de aplicación en todo el territorio, perdón, me olvidé de decirlo, la ley 24660 es de aplicación en todo el territorio de la nación, sin necesidad que las provincias dicten una ley de adecuación. Puede ser, como en el caso de Buenos Aires, que la ley de adecuación viene o tiende a mejorar o garantizar o explicar de mejor manera la posibilidad de algunas situaciones en particular. Por último, decirles que el artículo 4 establece que el artículo 4 de la ley 12256 establece que el fin de la pena y el fin de una persona privada de su libertad es la inserción social tanto de los procesados, un reconocimiento tácito que hay personas privadas de su libertad, que de acuerdo al principio de inocencia se los debe considerar inocentes, y condenados a través del proceso de asistencia, tratamiento y control, que se establece una gradación. También debemos tener en cuenta que el régimen carcelario es gradual y provisional, y que el tratamiento y asistencia de las personas privadas de su libertad no necesariamente son secuenciales. Va a ser debido a los comportamientos que realice la persona dentro de la unidad penitenciaria, toda una discusión que ahora Facu va a hablar, son los que les va a permitir la obtención de algún tipo de mejoramiento en su actual situación. Por último, debe tenerse en cuenta que la ley 12256 establece un estricto régimen disciplinario, y de esto, tanto de la problemática de las sanciones disciplinarias y demás, los dejo con el doctor Facundo Lev, que es un reconocido trabajador de estas problemáticas. Facu. Doctor no, abogado, todavía no hice el doctorado. Bueno, gracias, Roberto. Hay un fallo de Primero, la Corte de Provincia que dice dos que aclaraciones con respecto a un poco el funcionamiento de la cátedra. Vi que me han consultado por dos cuestiones. Una era con respecto a lo de criminalidad de Estado, que hoy pude contactar a Patricia Perelló y me dijo que se va a trabajar con el material que ya está en el campus. Y en segundo lugar, me habían consultado con respecto a los temas que estuvieron trabajando en enero. Ya le mandé un mensaje a Gabriel, el titular de la materia, ni bien me lo responda, se los reenvío al grupo de WhatsApp, así ya todos saben qué va a entrar y qué no. ¿Sí? Bueno, voy a abocarme a tres temas, que uno es la aplicación de estímulo educativo, ya les voy a explicar qué es, sanciones disciplinarias y el uso de telefonía celular dentro de unidades penales y alcaldías penitenciarias y dentro de los centros cerrados, que es donde se encuentran detenidos los jóvenes. Previo a empezar a hablar sobre estímulo educativo, teniendo en cuenta que por la pandemia y por la virtualidad obviamente no asistimos a la cárcel, que suele ser algo que habitualmente se hace con la materia, me gustaría que tengan un panorama muy por arriba de cómo está conformado el complejo penitenciario de Batán, que sería el más cercano a nuestra ciudad y a donde van los detenidos que cometen delitos en la ciudad de Mar del Plata. Por un lado está la unidad penal número 15, que es tal vez la más conocida, donde hay aproximadamente, los números que les voy a dar no son exactos, pero es un aproximado para que ustedes se den una idea, 1.300 detenidos, que son aquellas personas que como... Perdón, Facu, te interrumpo 2 segunditos. Sí, sí. Al día, para que ya te digo porque lo tomé, al día 31 de diciembre del 20, ¿tá? Información recabada por el servicio penitenciario y por un medio masivo de comunicación, 0223,
había 1.233 en la unidad penal 15, 576 en la 44, 88 mujeres en la unidad penal 50, lo que da una cifra de 1.900 personas, y esto en algo para después discutir, número similar al que existía en el año 2019. Perfecto. Con tanto que se ha hablado, ¿no?, de que producto de la pandemia habían estado tirando arrestos domiciliados para todos lados. Bueno, esos son los números justamente. Me interesa que ustedes tengan una idea de, por ejemplo, la diferencia que hay entre la cantidad de detenidos hombres y la cantidad de detenidos mujeres, que como explicó Roberto, hay 88, lo cual es un número que incluso para la capacidad, para la capacidad que tiene la unidad penal número 50, que es de 96 personas, tiene 4 módulos, no estaríamos dentro de una superpoblación, lo cual nos da una unidad penal 15, que no me quiero equivocar, que más o menos hay un 40-50% de superpoblación, y teniendo en cuenta que fue una unidad penal que cuando se originó eran celdas unicelulares, y luego agregando cuchetas, se consideraba que se ampliaba la capacidad. Entonces dijimos, 1.300 personas en la unidad penal 15, que es donde están aquellas personas condenadas, o que han por lo menos atravesado una segunda instancia, es decir, puede ser que haya detenidos que estén esperando una condena a través de casación o de corte y ya estén en la unidad penal 15, pero la regla general es que la unidad penal 15 es para personas condenadas, la alcaldía penitenciaria 44 para adultos mayores procesados, la unidad penal 50 para mujeres, y el centro de recepción y cerrado, que es donde están los jóvenes detenidos de entre 16 y 17 años, que mañana igualmente vamos a ver que en ciertas circunstancias se da que los jóvenes que cometieron delitos a los 16 y 17 años continúan cumpliendo la pena. Esperen un segundo que voy a... les comentaba que aquellos jóvenes pueden continuar cumpliendo el periodo de detención en el centro de recepción cerrado, y para que se den una idea hay unos 26 o 27 chicos detenidos, para que tengan una comparación. Bueno, con respecto al primer tema que vamos a trabajar, que es estímulo educativo, se basa en el principio de progresividad de la pena, que rige el cumplimiento de la ejecución penal, que esto quiere decir que hasta por una cuestión de sentido común, que si el fin declarado de la pena es que la persona se está resociabilizando para en un futuro poder reinsertarse en la sociedad, independientemente que es una teoría bastante superada y que ya es conocido por todos que no es la verdadera función de la unidad de los centros de detención, obviamente que el día 1 de detención no va a ser igual que el día anterior a la finalización de la pena. Entonces, para esto el legislador previó ciertos beneficios o libertades anticipadas, que Roberto las mencionó, se los mencionó por arriba de los plazos, que son las salidas transitorias, que le permite a los detenidos salir de la unidad penal o de la alcaldía penitenciaria, por ejemplo, los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche, teniendo que regresar a la unidad penal. Esos lo pueden adquirir a partir de la mitad del cumplimiento de la pena. Después está en la libertad condicional, que podrán acceder cuando tengan cumplida 2/3 de la pena. Ya la libertad condicional implica retirarse del centro de detención y adecuarse a ciertas reglas de conducta que le imponga el juez de ejecución, o en todo caso, si llegó al plazo y aún no tiene sentencia firme, se lo impondrá el tribunal criminal o el juzgado correccional. Perdón, quiero decir algo en este sentido. Es muy normal, debido a esta problemática de superpoblación carcelaria y de que la mayoría son procesados y no penados, que la libertad condicional, como bien dice Facundo, sea dispuesta cuando una persona aún se encuentra gozando del estado jurídico de inocencia. Tengan muy en cuenta eso, porque ustedes van a ver esta problemática mediática. Le otorgaron la libertad condicional y después terminó siendo absuelto. Son situaciones que pueden llegar a pasar. Y es interesante también, bueno, termino, dije libertad condicional, después está la libertad asistida, que las características son similares a la libertad condicional. La ley 24660, que es la ley de nación, prevé que sea 6 meses antes de la finalización de la pena, y la ley 12256, que es la ley provincial, lo prevé 6 meses antes de la libertad condicional. Esos son los conocidos beneficios, que no es lo mismo que el arresto domiciliario. El arresto domiciliario es
un modo alternativo de cumplimiento de pena. ¿Sí? Que la ley tiene ciertos supuestos, que la persona sea mayor de edad, que tenga un menor a su cargo menor de 5 años, o que tenga una enfermedad en periodo terminal. Esos son los supuestos de arresto domiciliario, que no es lo mismo que una libertad anticipada o un beneficio. Y que como modalidad últimamente se da bajo la situación de una tobillera electrónica. Exacto, sí. Con respecto a, ahora sí metiéndonos en el tema, el estímulo educativo lo que nos permite es un adelanto en esta progresividad de la pena, es decir, si la persona tiene que cumplir la mitad de la pena y está condenado a 4 años y accedería a 2 años, el artículo 140 de la ley 24660, que es la ley nacional, nos va a permitirle a aquellos detenidos que realicen cursos de formación profesional o estudios en sus diferentes niveles, acceder con anterioridad a estos beneficios. ¿Sí? Justamente si uno lee la ley, van a ver que la propia ley los menciona como recompensas, como un sistema de premios y castigos, ¿no? Que funciona dentro de la unidad penal, en el cual aquellos, ustedes pueden leer el artículo, se los menciono por arriba, por cada, el máximo es 20 meses, es decir, independientemente de la cantidad de cursos que uno realice, tiene un tope de 20 meses de posibilidad de acceder antes a estos beneficios. Por ciclo lectivo es 1 mes que te permite adelantar, por curso de formación profesional son 2 meses, por curso de estudios primario también son 2 meses, secundario 3 meses, universitario 4 meses, y si realizás algún posgrado dentro de la unidad penal, 2 meses. Acá como dato de color les comento que en su momento realicé un trabajo de investigación con respecto a este tema, y el promedio en Mar del Plata, de ambos juzgados de ejecución, acá en Mar del Plata hay 2 juzgados de ejecución, es que los detenidos no utilizaban o no accedían a un adelanto en la progresividad mayor a unos 4 o 5 meses. Es decir, es interesante ver qué es lo que pasa, porque hay personas que tienen ciertas condenas prolongadas que podrían acceder o utilizar el máximo de lo que la ley le prevé, y no, en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se utiliza. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre progresividad de la pena, que no es lo mismo que finalización de la pena? No es que a la persona se le vence la pena 5 meses antes, sino que pueda acceder a estos beneficios con anterioridad, lo cual no es un detalle menor, porque claramente estar detenido en una cárcel de la provincia de Buenos Aires no es para nada agradable, y poder acceder 5 meses antes a una libertad condicional, por ejemplo, es un real cambio en la vida de las personas detenidas privadas de su libertad. Por el otro lado, también dentro de este tema podemos ubicar el artículo 41 bis de la ley 12256, que es la ley provincial, que en este caso la ley lo que nos permite es que por cada año que el detenido o detenida hubiere trabajado, y acá utilizan el requisito de haber mantenido una conducta ejemplar, se le descontarán 10 días de la pena. Es decir, es distinto a lo que mencionamos anteriormente. En este caso, 10 días antes se le termina la pena. Es decir, si mi pena se vencía el 31 de diciembre y yo realicé 1 año de trabajo y conducta ejemplar, obviamente a decisión del juez, no es que es automático, claro, mi pena se vencería el 21 de diciembre. Y obviamente eso implicaría... Técnicamente es un descuento temporal en el término de cumplimiento de pena. ¿Ah? Exacto. Bueno, ¿esto quedó claro? ¿Alguno tiene alguna consulta? Si no, pasamos al tema de las sanciones disciplinarias. Hubiera jurado que alguien iba a decir algo. Yo, una pregunta. Dale. ¿Todos estos beneficios o estímulos están supeditados a condiciones, como en el caso dijeron conducta ejemplar, o a que no tengan sanciones de algún tipo, ¿no? Están supeditados a... Exactamente. Por eso y ahí, premio castigo. Exactamente. A ver, convengamos que estas leyes vienen a consagrar normativamente algo que sociológicamente ustedes ya lo vieron y que es discutible. Es el manejo de premios y castigos. Y todo esto, vuelvo a hacer lo que dije al principio, y toda esta situación en particular de te doy para que me des, para que yo te doy, entonces vos haces lo que yo quiero, ¿está? Entonces, no es por algo que se dé, digamos, voluntariamente, sino que es a cambio de... Elina, cuando el detenido o detenida alcanza el plazo temporal, es decir, por ejemplo, si pretende acceder a una salida transitoria, tiene la mitad de la pena o le da el cómputo por haber realizado un tipo de curso,
la defensa solicita, generalmente lo hacen con anterioridad al plazo para no perder tiempo, porque tarda unos 2 meses la realización de informes a que la unidad penal que informe qué es lo que ha realizado para que con eso el juez de ejecución pueda resolver si lo concede o no. No es que es automático. Bueno, ahora se me fue el nombre del detenido, No, que el de la muerte que ah. estuvo en la película, está detenido hace no sé cuántos años y no le concedieron la libertad condicional. Porque Robledo no Puch. Robledo Puch, exacto. Es el Casi detenido más 49 activo de la años. provincia de Buenos Aires. Claro, pero a y ver, el- ahí ya podríamos, que eso calculo que lo deben haber visto en parte general, si no me haré cargo de que si no lo vieron, es que la libertad condicional no es un beneficio, es un derecho. Claro, por eso digo, son derechos que están Claro. supeditados muchas veces a El un problema informe puntual es que ese, que emite. están supeditados a, por ejemplo, conducta ejemplar. Y vos tenés que, por ejemplo, en el sistema carcelario tenés la conducta, yo no lo dije, pero conducta alfanumérica, que va de conducta pésima 0 a ejemplar 10. Bien, Y entonces, aparte tenés el concepto, porque aparte de la conducta que es alfanumérica, te dicen el concepto. Y has dado situaciones, por ejemplo, me ha tocado verlo, que tenés conducta alfanumérica 10, concepto malo. Entonces vos te preguntás, perdón, ¿son 2 personas diferentes o es el mismo? ¿Cómo puede ser que alfanuméricamente me digas que es 10? Te lo van a justificar. ¿Está? Pero son situaciones que se dan en realidad. Fíjate que Facundo, en su alocución, bien dice, y está supeditado a que tenga conducta ejemplar. Y los defensores, él ha trabajado en una defensoría, calculo que cuando hablen más adelante lo van a ver, tenés que discutir alfanuméricamente las situaciones porque no se compadecen con la realidad o con la lógica. Sí, a veces también, por supuesto, que según el momento o político o de autoridades, se baja una línea de decir, bueno, que todos los informes salgan negativos. Incluso hay trabajos en los que han relevado el tiempo que duraban las juntas, que supuestamente la firman más de 10 profesionales, y claramente daba un tiempo no razonable, como que era más una cuestión de casi copiar y pegar, y que bueno, que el juez de ejecución asuma la responsabilidad. claro, mi pregunta era porque hay como un doble control todavía subsiste los reglamentos del sistema penitenciario federal, porque es el que elabora los informes, el que, digamos, no, también provincial, se elaboran a nivel provincial. Sí. Claro, es que obviamente que el poder administrativo tiene decisión e influencia, incluso hay ciertas discusiones que, bueno, justamente cuando estaba en la Defensoría lo veía con mayor continuidad, no sé cuál es el estado actual, por ejemplo, el otorgamiento del sistema de casas por cárceles, que no sé si lo han escuchado mencionar, fuera de la unidad, o sea, dentro del propio predio, pero fuera digamos, de las celdas, por así decírselo, hay casas, digamos, en las cuales claramente los detenidos viven en mejores condiciones. Y la ley no preveía un plazo, los jueces de ejecución lo han ido cambiando, digamos, jurisprudencialmente. En un momento se daba al momento de las salidas transitorias, en la cual el detenido ya se encontraba más avanzado en la progresividad de la pena. Y bueno, y había una gran discusión de si el juez era quien decidía o el Poder Ejecutivo, es decir, las autoridades del servicio penitenciario. O sea, todavía está este resabio que comentaba Roberto de quién es el que manda dentro de la unidad penal, ¿no? Perdón, Facu, vos lo viste, el sistema de 7x40. 7x60. 7x60, perdón. El de 7x60, aquellos presos que están lejos de donde está ubicada su familia, ya sea porque no existe unidad penitenciaria o por algún otro motivo que haya sido trasladado, se establece este beneficio de 7x60 para la reinserción familiar. Y muchas veces sucede que el que regula esa situación en particular no termina siendo ni el juez de ejecución, ni el tribunal a disposición del cual se encuentra, ni el juez de garantía, sino que lo establece el servicio penitenciario. En más de una oportunidad,
me han dicho a mí o a varios de los que trabajamos en el Poder Judicial, no, mire, ¿sabe qué? No, hay problema de movilidad, no hay capacidad disponible en donde se encuentra su familia. O sea que, viste, cuando hablábamos de las relaciones que se dan entre servicio penitenciario, Poder Judicial y Patronato de Liberados, otro que también interviene en estas situaciones, es muy compleja. Y el juez de ejecución debe tender a la mayor judicialización de las situaciones, tendiente a restablecer o tratar de no agravar más allá de la situación locomotiva la prisionización de una persona. Bueno, pasamos al tema de las sanciones disciplinarias, que como ustedes han visto en la clase, si no me equivoco, con Nadine, instituciones totales, podrán ver que la cárcel claramente es una... ¿Cómo? Goffman. Claramente la cárcel es una de esas instituciones y como tal tiene características particulares y una de ellas es el régimen disciplinario que se utiliza para mantener el control o la conducta dentro de las unidades penales, y para eso hay que diferenciar dos esferas, que una es la administrativa, que se da en los primeros momentos, y la judicial. Una vez que sucede un hecho que amerita que el servicio penitenciario inicie actuaciones, que pueden ser faltas leves, faltas medias o faltas graves, que lo van a encontrar a partir del artículo 42 en la ley 12256, y a partir del artículo 79 en la ley 24660, ahí les va a describir qué acción encuadra en cada tipo de categoría de sanción, ¿no? Si es si es una falta leve, media o grave. Para que se den una idea, claramente, como rige en la sociedad misma, eso va mutando. Por ejemplo, los celulares en su momento ameritaba hasta a llevar a un detenido a buzones, y hoy en día, como veremos más adelante, está autorizado. Una vez que se da este hecho que amerita el inicio, lo que es el detenido tiene la posibilidad de realizar un descargo, que en el caso de las unidades del complejo penitenciario de Batán, se lo realiza con el asesoramiento, si tiene abogado particular, o si no de la Defensoría Oficial, de la Defensoría número 13, que es la abocada a la parte de ejecución penal, luego de que el detenido dé su versión de los hechos, sea si, no sé, si le encontraron una faca en la celda, y es una celda compartida, tranquilamente podría ser de la persona que se encuentra con él también, o si fue una agresión verbal, podrá dar su versión de los hechos, es decir, garantizando las garantías del debido proceso. Bueno, también se tienen que dar dentro de la unidad penal y dentro de este proceso. El director va a decidir si considera sancionar o no, lo cual no es un detalle menor, porque tengan en cuenta no solo la implicancia que puede llevar el hecho de que lo lleven o no a lo que se conoce como buzones, que es el sector de aislamiento, que desde mi punto de vista es una pena medieval, encerrar a una persona durante 24 horas con 1 hora de luz al día como forma de recapacitar. Más allá de eso, porque muchas veces se da que hasta que se resuelve si queda firme o no la sanción, o se hizo efectivo los buzones, o directamente el servicio penitenciario decide no llevarlo. No sé si eso queda claro. Sino lo que está en juego también es la afectación de la conducta de los detenidos, lo cual más adelante puede implicar, o actualmente, si ya está gozando un beneficio, que se lo revoquen, o si no lo tiene y está pronto a tenerlo, que se lo denieguen, por lo cual es fundamental esta actuación que hace la defensa de tratar de, en el caso de que amerite, revocar esta decisión administrativa. Entonces, si el director dice sí, es sanción, bueno, lo que puede hacer el detenido es apelar para que resuelva el juez de ejecución o el juez a que esté a disposición. Como les indicamos anteriormente, si estamos en el periodo de la IPP o en el periodo de la investigación penal preparatoria o de la etapa de juicio, resolverá un juez de garantías, un juzgado correccional o un tribunal oral, un tribunal criminal, y si no, el juez de ejecución, que es la figura, digamos, quien generalmente resuelve en el caso de las personas que están condenadas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, suponte, hay un problema a dilucidar y se le impone a la persona 3 días de aislamiento y detención como sanción? Y hasta que se resuelve,
cuando toma conocimiento o trata de resolver el juez de garantía, la pena, o sea, la severización mayor, que es esa sanción de 3 días de aislamiento, ya fue cumplida. Claro, eso es lo que quería comentar, digamos, cae en abstracto, pero ya es Claro. tarde, la persona ya estuvo los 3 días encerrada, ¿no? ¿Tenés Como también noticia? a veces se da que queda firme y que en su momento el servicio penitenciario consideró que no era necesario. Es más una cuestión que se utiliza como orden interno Ahí y lo está. van manejando. Lo que termina estando en juego en el hecho de que quede o no firme la sanción es en la afectación o no de la conducta. Ajá. Si ¿Tenés registro de que, por ejemplo, la jurisdicción haya llamado la atención al servicio penitenciario o algo así de que no se vuelvan a producir este tipo de situaciones? Yo tengo no, registro de que la Defensora General 2017, 2018, había requerido a una sala de la Cámara que se hiciera o se viera estas situaciones en particular. sí, se ha trabajado mucho incluso por la desaparición de los buzones, incluso, bueno, Gabriel, el titular de la cátedra, en su juzgado ha caído un amparo, un habeas corpus para el cierre del sector de aislamiento, obviamente que se está trabajando sobre eso, que bueno, se ha avanzado, incluso también, no me quiero ir por las ramas, también está funcionando un sistema de justicia restaurativa para la solución de conflictos e ir dejando de lado en la mayor medida posible los buzones. Lo que se estuvo viendo por arriba, Nicolás Besone, que es profesor también de la cátedra, estuvo relevando que hubo una disminución del uso del sector de aislamiento, pero se utilizaba mucho el castigo en celda propia, es decir, en una celda debe ser 2x2, no mucho más que eso, que queden encerrados ahí las personas sancionadas. Si el juez de ejecución decide confirmar la sanción administrativa, es decir, ya estamos en la esfera judicial y el detenido aún tiene la posibilidad, por criterio jurisprudencial, no es que se encuentra previsto en la ley, de acceder a la Cámara de Apelaciones, que muchas veces se da porque, como les nombré, hay 2 juzgados de ejecución, tienen criterios distintos, porque justamente los jueces son personas, así que también hacen un análisis de la ley distinto, entonces la Cámara busca unificar estos criterios y igualmente tengan en cuenta que hay 3 salas, así que esto queda grabado, ¿no? Pero también de alguna manera en materia de ejecución penal juega el azar, por así decirlo, de qué juzgado de ejecución te toca, qué sala te toca, y según eso el análisis que se hace de determinados aspectos de la ejecución penal que, o sea, yo no soy nadie para cuestionar a los magistrados, ¿no? Pero me parece que tendría que haber mayor seguridad en materia de ejecución y que no, según qué camino te toca, cumplas más o menos cantidad de tiempo detenido, te sancionen por o no el uso en su momento de celulares, o por el uso o porque te encuentran una faca en celda compartida o no. Eso es una apreciación personal. Bien. Me gustaría comentar también, independientemente de que mañana vamos a trabajar sobre responsabilidad penal juvenil, es un tema de ejecución, así que lo menciono, última, si hay alguna duda, mañana también lo hablamos, que esto que se mencionó fue un gran logro, digamos. En Mar del Plata me consta que el gran trabajo de la defensa oficial y también de los jueces para esta judicialización plena del sistema de sanciones disciplinarias y que no quede la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo cual no se da en el sistema de responsabilidad penal juvenil, en los centros de recepción y cerrado, a pesar de que, ya veremos mañana, que el piso mínimo de derechos tiene que ser aquellos que se le garantiza a los adultos. Bueno, en este aspecto de las sanciones disciplinarias hay una flexibilización mayor en la cual prácticamente los jueces no toman ni siquiera conocimiento, porque no se les informa acerca de qué jóvenes se encuentran detenidos, qué jóvenes se encuentran aislados, por lo cual se está empezando a trabajar, ¿no?, para regularizar esta situación. Con respecto a las sanciones, ¿les quedó alguna duda? No sé si Roberto te parece que agrega algo más o querés comentar algo. Está bien. No, sí, un toque, porque me gusta y sé que estás trabajando mucho en eso, la temática de esta situación de justicia restaurativa para tratar de evitar esta digamos, inequidad respecto de las faltas. En el fuero penal de adultos, digamos, en la unidad penal, es decir, dejamos de lado acá a los centros de recepción y cerrado, específicamente se dio inicio en la unidad penal 15, que es la de Batán, y luego se replicó en gran cantidad de unidades penales de la provincia de Buenos Aires, y a instancia de un juez que ha fallecido hace poco, lamentablemente, que es Mario Juliano,
quien tomó la posta de esto y dio inicio, está funcionando un comité de solución alternativa de conflictos. Es decir, lo que se busca es implementar soluciones basadas justamente en la justicia restaurativa, que también de a poco se está queriendo implementar en el proceso penal, para que se deje de lado el uso de sanciones y haya una solución basada en el diálogo, en la recomposición, en la asunción de responsabilidad, es decir, no dejar de caer en el castigo como solución a todo, ¿no? Por ejemplo, hubo una pelea entre 2 detenidos, no sé cuál es la solución de encerrarlos en 4 paredes durante 3, 5 o 10 días, sino parece mucho más razonable ver qué fue lo que generó el conflicto, ver si se puede dar algún tipo de solución y que exista este espacio en el cual forman parte autoridades del servicio penitenciario, propios detenidos, diferentes actores de la sociedad que, no sé, maestros que trabajan dentro de la unidad penal, la psicóloga de la cárcel. Entonces, de esta manera, que en este espacio se resuelvan los conflictos que vayan surgiendo en la unidad penal, que como se imaginarán, por supuesto que hay un montón de conflictos, como puede haber en cualquier lugar en el que estén 1.300 personas detenidas. Es como si nos encierran a nosotros, ¿no? ¿Cuántos somos? 19 durante todo un año en un pabellón, y por supuesto que va a haber conflictos, y lo que se está buscando es que la solución no sea encerrar personas en jaulas. No sé si fui claro. Bueno, sobre eso se está relevando qué datos tuvo efectivamente, si realmente generó una disminución del sector de aislamiento, si hubo menos sanciones, pero bueno, eso está en proceso. Todavía no podría decirles que hubo resultados, por lo menos que yo tenga conocimiento, pero bueno, es un paso más, por supuesto, hacia una cárcel más democrática, por así decirlo. La vida carcelaria nunca va a ser fácil, pero tratar de hacerla aunque sea un poco más amena. Y este juez que les mencioné, Mario Juliano, y que espero que haya personas que estén tomando la posta de esto, también ha implementado cuestiones como incorporar a la unidad penal un mercado en el cual accedan productos que cualquier persona puede, no sé, tomarse una Coca-Cola, por ejemplo, parecía que no, pero a una unidad penal no entraba una gaseosa, ¿no? Y el hecho de que estés privado de tu libertad no te priva de tu carácter de persona y de acceder a estas cuestiones básicas y concordantes, ¿no?, con el principio de humanidad que mencionaba Roberto al principio de la clase. Después, obviamente, el que le interese más, le puedo mandar el protocolo, cómo funciona, porque hay una asamblea que se reúne mensualmente, tenés el comité que se reúnen todas las semanas para resolver los conflictos que se fueron dando en la semana, y de esta manera se va avanzando. Sí. Pasemos al tema de los celulares. Los celulares, que por ahí puede ser materia de examinación. Sí, lo dejé para el último porque me interesa mucho que acá puedan dar su opinión, porque es un tema súper contemporáneo y que me parece que amerita, bueno, obviamente que lo de implementación de justicia restaurativa también es contemporáneo, sí, pero el uso de teléfono celular dentro de la unidad penal fue algo que generó, o por lo menos que antes se hablaba como que la implementación de telefonía celular y que los detenidos tengan acceso con el exterior iba a causar una ola de secuestros extorsivos imparables, y pareciera en principio, por lo menos no sé si ustedes han escuchado, porque imagínense que si hubiera pasado, los medios lo hubieran tomado y repetido constantemente, que esto pasara. El origen se da, bueno, uno de los primeros jueces, por no decir el primero, que dio el pie cuando empezó la pandemia y con la justificación de que los detenidos no podían encontrarse con sus familiares, fue Juan Galarreta, que es el juez del juzgado de ejecución número 2 de acá de Mar del Plata, que tal lo han tenido en alguna materia, en la cual autorizó en principio el uso en el complejo penitenciario de Batán. No es una discusión que de golpe apareció la pandemia, ¿qué hacemos con los celulares? Es algo que se venía trabajando, se cuestionaba mucho que sancionen a los detenidos por poseer teléfonos celulares. La unidad penal estaba llena de teléfonos celulares, la diferencia es que no estaban blanqueados, que es el término que se utilizó después. Registrados, perdón, y había todo un mercado paralelo en el cual obviamente que autoridades también formaban parte, porque si no es imposible, con la exhaustividad de las requisas que se hacen, que accedieran. Y implicaba, no sé, requisas en las cuales le daban vueltas las celdas para encontrar un celular,
obviamente que también había compra y venta de los mismos, o sea, funcionaba en la clandestinidad. Lo que trajo la pandemia, dentro de todo lo malo, es que, bueno, que esto se regularizara. Me parece que hoy en día tal vez la discusión, no sé, Roberto, si coincidís, no es si estuvo bien o estuvo mal, porque creo que los propios resultados, o por lo menos lo que yo... En realidad lo que marca es que la estadística seria te dice que no ha habido un número elevado de denuncias por ejemplo, secuestros extorsivos, y que los mismos provengan de unidades penitenciarias. Es que además los celulares, como yo mencionaba, ya estaban dentro de las unidades penales. Lo que se hizo Seguro. ahora incluso es que cada teléfono celular sea Es más, si registrado. se quiere, y visto con buenos ojos, como calculo yo que debe verse, al registrar vos el celular para que pueda operar, es una manera de blanquear una situación y es de fácil dilucidación de cualquier problemática que se produzca, alguna amenaza, algún tipo de conducta delictual que se establezca con ese celular, se tiene establecida la persona a quien pertenece. ¿Está? Como les decía, el fundamento original fue esta ausencia de las visitas, ¿no? Con todo lo que ello implica, pero, y lo que también le abro el juego a ustedes, no sé si han podido ver el fallo que después sale del Tribunal de Casación Penal, que lo firma el juez Violini, en el cual se autoriza para toda la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que ustedes piensen si una vez superada la pandemia, incluso las visitas ya han regresado con una modalidad atenuada, digamos, no con la misma continuidad que antes, si les parece que se debería continuar. Si debieran continuar o debieran ser retirados. La pregunta Exacto. sería concretamente esa. Y obviamente el que se anime también a justificarlo con principios de la ejecución, que deben regir la ejecución que fuimos mencionando, mucho más, mejor. Antes de dar la palabra, les menciono que también se logró la autorización en los centros cerrados donde están los jóvenes detenidos y se demoró un tiempo mayor, lo cual llamó bastante la atención, porque como les digo, el principio es lo mismo de los adultos. Bueno, en este caso costó bastante, pero actualmente los jóvenes también tienen acceso a telefonía celular. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra con respecto a este tema o otros que estuvimos trabajando. Yo creo que deben continuar, pero más que nada tiene que ver con un contacto con el mundo exterior. Si hablamos a veces de resocialización, ahí va. Y también haciendo una analogía con el fallo sobre el intercambio epistolar, digamos, tiene que ver con esta cuestión de también mantener los vínculos con la familia. Muchas veces la familia ni pueden viajar a visitar a uno de los internos. Entonces esto es como que, creo yo que registrándolos, digamos, o controlándolos, podrían continuar. ¿Por qué no? Porque es un contacto con el mundo exterior, si no, lo de resocialización y todo eso. Yo creo que más allá está buenísimo lo que aportás, sí me parece que más allá del principio resociabilizador, que como les decía, está bastante superado. Yo creo que nadie sostiene que encerrar a una persona es la forma de que luego se reincorpore a la sociedad, que también podemos cuestionar si es resociabilizar o si es sociabilizar en todo caso, porque son personas que, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, son personas que no sé si estamos en condiciones de decir que alguna vez fueron parte de la sociedad. Una persona que nunca recibió educación, que tiene un servicio de salud. Es muy maniqueo el postulado de que para que yo socializar a alguien, previamente lo tengo que desocializar para después socializarlo nuevamente. Es muy, si se quiere, es casi desquiciante. Pero perdón, quiero algunos, pero con total libertad, sin ningún tipo de situación en particular. Si alguien no piensa igual, porque tampoco, claro, también es aburrido. También es valioso eso. Es para mí hiper valioso decir, no, mira, ¿sabes qué? Pues yo me podría poner en abogado del diablo y decirle, no, mire, discúlpeme, me parece altamente peligroso que una persona que se encuentra privada de su libertad, que tiene demasiado tiempo libre, tenga todavía herramientas tendientes a poderle procurar una situación con el exterior y que le permita eso seguir cometiendo delitos, no sé. O regularización que consideren necesaria, no sé, que se bloqueen ciertos números si es un delito, no sé, de violencia de género y la persona está detenida, que no tenga acceso al teléfono de la víctima. Ciertas cuestiones que por supuesto van a necesitar regulación. Sobre todo
la ley penitenciaria establece que una persona privada de su libertad tiene, salvo la problemática de locomotiva, mantiene todos sus derechos por su dignidad de persona. Es más, el contacto con la realidad dice, deberá, está bien, era año 96, ¿no? Tener contactos con periódicos, diarios y demás. No veo que todas las mañanas ingrese al complejo penitenciario aquí de Batán, catarrada de diarios, libros y demás. Todos están de acuerdo en que las personas privadas de su libertad mantengan, en principio, sus celulares. Me parece un dato bárbaro que acaba de manifestar Facundo, el decir, bueno, no, está bien, yo le doy el celular, usted me lo registra, pero tenemos que poner algunas limitaciones. Ejemplo, si tiene alguna problemática con violencia de género, a determinados números usted nunca deberá tener acceso. ¿Está? Otro dato lo digo para el próximo corte de la materia. Tendríamos que hablar en algún momento del problema de la verificación del cumplimiento de las reglas carcelarias por parte de las personas, no del servicio penitenciario, sino de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la institución. Ayúdame, Facu. Del Sí, Patronato de Liberados, no. Patronato de Liberados, del Patronato de Liberados, la actuación del Patronato de Liberados. Por ejemplo, otra de las problemáticas que tiene el juez de ejecución es el contralor por parte del Patronato de Liberados de personas que tienen que cumplir, por ejemplo, domicilio, constancia de trabajo o acreditación de algún tipo de tratamiento que se haya impuesto como condición para la vuelta a la sociedad, y hoy yo no tengo los datos actuales. Sí, el dato actual para cuando hablemos mañana de menores, pero cada vez hay menos personal. Y el personal que hay trabaja en condiciones, si se quiere, infrahumanas. Sí, me parece que el foco tiene que estar ahí, ¿no? Más allá de la cárcel, buscar ver que la solución no está ahí adentro, sino que es un mientras tanto, o eso esperamos, y focalizar, ¿no? en el afuera, que es donde realmente se tienen que brindar mayores herramientas. Obviamente es caer en problemas estructurales y que no es que va a haber una solución el mes que viene, pero bueno, no ser ingenuos tal vez en depositar todo en el sistema penal y en su estrellita que es la privación de libertad y en las unidades penales como la solución de todo. Porque, a ver, la crítica que uno puede hacer hoy a la problemática que tienen las personas privadas de su libertad es que pareciera que la sociedad los encierra, cierra la puerta, se da vuelta y dice, bueno, me encargaré cuando salga en libertad o vemos, pero ni eso tampoco. ¿Está? Bueno, chicos, perdón, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran preguntar concretamente? Sin miedo. Yo tengo una duda. Dale, Facundo habla de los beneficios, viste, de la progresividad de la pena. Bueno, sí. vos tenés ley, la 24.660 y la 12.256 a nivel provincial. 24.660 nacional, 12.256 a nivel provincial. Bien, entonces yo estoy detenida. ¿Puedo optar por beneficios de una de las dos leyes o solamente de la provincial? No, por estar en no. el Todo se integra. La Corte Suprema de Justicia de Nación ha establecido que no es dicotómica la implementación. Ambas leyes están integradas. Los principios generales, ha establecido la Corte de Justicia de Nación, pareciera que estarían de una manera más clara redactados en la 24.660. Pero si hay algún beneficio mayor que establezca, ya sea la ley 12.256 con su modificatoria o la misma 24.660, se aplica la ley que garantice mayor plena eficacia de los derechos de la persona privada de su libertad. Listo. No es que, yo soy
Sí, mañana vemos, perdón que te conteste y no por escrito, mañana vemos la ley 13.298 y demás. No es que como soy preso federal, me tengo que regir pura y exclusivamente con la ley 24660, pero la estoy cumpliendo en provincia de Buenos Aires, entonces rige la ley 12256. No, no es así. Ambas rigen. Bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Algo más? ¿Alguna duda que les quede o demás? ¿No? Bueno, ahí son las 8 igual, si no tienen más dudas, los liberamos y nos vemos mañana. Bueno, lo liberamos. ¿Quedó Chicos, alguna duda administrativa con lo que hablamos al principio, de temas del parcial y eso? Les dije que con respecto a lo de lo que vieron en enero, me responde Gabriel y se los informo, y lo de criminalidad de Estado, lo que está. Cualquier cosa me escriben igual. Bueno, gracias Roberto, nos vemos mañana. Gracias Facu, nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.